Muchísimas gracias al señor Superintendente de Seguros de la Nación por haber aceptado nuestra invitación a compartir una jornada en una empresa del interior realmente, ¿no? Concepción del Uruguay, además una ciudad histórica, que nosotros tenemos mucho gusto de ser habitantes de este pueblo. Aquí nació la Organización Nacional, aquí vivió, nació y murió el primer presidente constitucional, así que tenemos toda una historia muy rica desde el punto de vista institucional. Y la presencia de nuestro superintendente le hace muy bien también en ese sentido a los contenidos de nuestro pueblo. Y también agradezco muchísimo a los periodistas, las y los periodistas que tienen presencia tanto de la ciudad como de Buenos Aires sobre todo, gente emblemática del sector asegurador. Y además, por último, porque es un momento trascendente en la vida argentina y es importante estar, yo pienso desde el lunes, ¿no? Trabajando intensamente como todos los días de mi vida para que la responsabilidad que uno tiene que llevar la empresa adelante vaya lo mejor posible. Así que esa es mi presentación, insisto, agradeciéndole a nuestro superintendente, a Juan. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias primero a Juan Carlos Godoy y a todo el equipo por invitarnos a su empresa. Para nosotros es un placer haber venido acá. En la misma línea de lo que dijo Juan Carlos, nosotros el lunes trabajamos y hoy nos comprometimos y los compromisos asumidos los vamos a seguir teniendo porque seguimos adelante con nuestra gestión. Nuestros planes no cambiaron, seguimos trabajando como todos los días porque es nuestro deber. Y tenemos que trabajar por el crecimiento del sector asegurador, por la protección de los asegurados, y quizás esta visita tiene bastante trascendencia en cuanto a algo que ayer manifestó Juan Carlos a la noche, que es, creo que fue en 2007, me dijiste que estabas en Río y que la superintendencia de Suiza había manifestado que la única forma de conocer realmente el funcionamiento de una empresa era visitarla, conocer a sus gerentes, en este caso los coordinadores, y a sus principales referentes, y eso ya se notó. La verdad que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo cuando estamos hablando de la norma de gobierno corporativo, de un enfoque basado en riesgo, de una supervisión basada en riesgo. En parte es esto, es entender cuál es el foco de la compañía, cómo trabaja, cuáles son los riesgos que asume, por qué tiene un perfil de riesgo más bajo que otra, por qué tomó la decisión de atacar un producto y no otro, cuáles son sus planes de crecimiento. Y la verdad que también en el ida y vuelta, en lo personal es lo que más me gusta, y en particular ayer surgieron infinidad de cosas que algunas ya se ponen en práctica esta misma semana. Y si no hubiese existido este diálogo, esto no hubiese surgido. Y surgen hasta inconsistencias propias de la regulación de la superintendencia. Y cuando decimos que tenemos una gestión de puertas abiertas es esto, es entender que tenemos que hacer cosas, que tenemos que mejorar todo el tiempo y que tenemos que facilitar a las compañías de seguros y darles las herramientas para que puedan hacer crecer el sector asegurador. Así que la verdad que para mí fue un lujo estar anoche acá. Muchas gracias, Juan. Y ¿sabés qué? Dame el termo. El termo, vos se va, me parece muy bien. Ahora sí, para comenzar lo tengo a Marcelo, bueno, ya después los chicos también pueden preguntar. ¿Qué tal? Buen día, superintendente. Marcelo de Tiempo de Seguros. Quisiera que nos comente cuál cree que han sido las mejores políticas que implementó la superintendencia en relación a la actividad de los productores de seguros. Yo creo que en particular lo más importante que hicimos desde el punto de vista de los productores es trabajar en conjunto con ellos y entender de manera conjunta de que a nivel, te diría que regional, internacional y también en la Argentina, el productor asesor de seguros es eso, es un productor asesor de seguros y necesita capacitarse para poder vender los productos, porque la única diferencia que va a tener con respecto a una máquina es la capacitación, es poder asesorar. Y eso fue un proceso. Y en ese proceso, al principio fue más difícil con la bancarización y entender que había otras formas de trabajar, otros métodos que íbamos a empezar a usar y que, digamos, la digitalización no iba contra ellos, sino que también era un beneficio para ellos. Logramos ponernos de acuerdo que el productor asesor de seguros tenía que capacitarse.
y que en ese proceso de capacitación iba a estar la diferencia por sobre quizás una plataforma digital. ¿Está bien? Y eso es un cambio cultural, es un cambio enorme. Y creo que es lo que va a hacer que el productor asesor de seguros tenga una herramienta diferencial para generar, primero para vender los nuevos negocios que se creen, y segundo, para crecer. Si uno mira numéricamente, es una discusión que yo tengo con Fapasa y con Jorge Soto siempre. La Argentina tiene el 72% de sus seguros que son obligatorios. Con lo cual, venden algo que está la gente obligada a comprar. Ahora bien, en el mundo eso es menos de 1/3 de los seguros. Generalmente, los 2/3 son de distintos tipos de productos que no son obligatorios. Estamos en el camino del proceso de reglamentar algunos de ellos, de terminar de reglamentar algunos de ellos, como lo que es seguros de vida y retiro, que creo que es la principal fuente de ingresos de los productores asesores de seguros a nivel global. Y me parece que, bueno, en esos, en seguros de cauciones, en microseguros, en otro tipo de seguros, tenemos que todavía hacer un camino enorme con los productores asesores de seguros para entender que tienen una oportunidad de negocio. Nos falta, creo que también es una tarea de educación, de poder contarlo, de poder explicarle a los productores cuál es el desafío que tienen y entender que hay procesos que llegaron para quedarse. Buen día, Fiorentino de Estrategas. Juan, ¿qué opinas de la solvencia de las compañías locales? Mira, esa pregunta en estos términos de volatilidad es una pregunta más compleja que el viernes. Claramente uno no puede ser ajeno a la realidad y tiene que entender que en estos contextos de volatilidad impacta directamente en la solvencia de las compañías por el tipo de inversiones que tiene. Ayer hablábamos también a la noche con la gente de Río Uruguay Seguros, que una compañía que estaba posicionada fuertemente en bonos, que creía que tenía una posición de riesgo muy baja, en realidad estaba mucho más expuesta a riesgo que una compañía que estaba haciendo un desarrollo de inmobiliario, a pesar de todas las críticas que recibimos por haber habilitado que las compañías inviertan en proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, digamos, determinadas inversiones en la economía real. Bueno, los días como hoy te demuestran que ese tipo de inversiones no son menos riesgosas, que la protección al asegurado está dada por tener un equilibrio y una balanza en tus activos, y que esa balanza también esté compuesta por activos que están sustentados en la economía real y que tienen una volatilidad menor que activos que son puramente financieros. Dicho esto, porque si no pareciera que yo soy un marciano, que no estoy viendo lo que pasa, nosotros tomamos una decisión, que es capitalizar el mercado. Cuando asumimos el gap entre las reservas de ART y el valor promedio de los juicios era de arriba del 85%. ¿Está bien? Hoy es el 37%. Eso es un proceso de capitalización. No sé si se ve. No sé si a la gente le gusta decirlo, si lo quiere esconder. Pero eso significa que el mercado se capitalizó un 46%. ¿Está bien? Inhibimos muchas compañías. Y en ese proceso de inhibición se fueron capitalizando. ¿Está? Se fueron capitalizando. Teníamos compañías que tenían fideicomisos por fuera de su patrimonio y hoy se capitalizaron en más de 1.200 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve el proceso como regulador, dice, bueno, ¿cuál era mi objetivo? ¿Cerrar o capitalizar? No, mi objetivo es capitalizar, pues si yo cierro compañías, el único que sufre el perjuicio del cierre de esa compañía es el asegurado. Y creo que esto nos llama a un profundo debate. Tenemos que entender en esta segunda etapa que quizás en términos de capitales hemos sido graduales en el crecimiento de los capitales, pero ese gradualismo no ha parado y creo que tenemos que seguir creciendo poco a poco para ir a un enfoque de capitales basado en riesgo y que cada compañía tenga los capitales que necesita en base a los riesgos que suscribe. Para eso es que necesitamos tecnología, para eso es que necesitamos que el organismo de control cuente con las herramientas necesarias para, lo dije en Estrategas el otro día, para poder mirar los balances en línea y no tener que mirar los balances a los 3 meses de presentados y teniendo 90 días para analizarlos, cuando yo en realidad le hago la autopsia y no hago realmente un análisis de riesgo. Bueno,
En países como los nuestros, mirar los activos con 6 meses de diferencia de plazo hace que quizás no tengamos una sensación real de la solvencia de las compañías. Estas son las medidas de fondo que estamos tomando. Y el mercado se capitalizó. El mercado creció financieramente. Ahora bien, todavía nos queda y tenemos en deuda el tema de empezar a mirar y ser muchísimo más rigurosos en los resultados técnicos. Creo que esa es la segunda etapa del desafío. Gracias. Bueno, buen día. Ignacio Levi, Todo Riesgo. Esta pregunta va a Juan Carlos. Es visible el crecimiento que viene teniendo Río Uruguay en este último tiempo y encima en diferentes ramos. Mañana empiezan a publicar en la Super los balances que cerraron a junio. Quería ver si nos podíamos adelantar un poco cómo fue el cierre a junio de Río Uruguay y qué proyecciones tienen para este nuevo ejercicio que arrancó en julio. Cerramos el balance, lo analizamos ayer en el Consejo de Administración, fue aprobado ayer, es un muy buen balance, es así, con un crecimiento aproximado del 50% respecto del ejercicio anterior, es mayor que el promedio del mercado, entiendo, y la verdad que julio fue mayor de lo esperado, superó los presupuestos hechos por nosotros. No sabemos por qué, pero esa es la realidad que yo tengo ante la pregunta para contestar. Y además hemos tenido una política en los últimos tiempos de profundizar el crecimiento de varias y no seguir insistiendo con autos tanto, ¿no? No digo no seguir insistiendo, sino no quedar ahí. Y ha dado resultados. La verdad que estamos conforme en la cantidad de pólizas, hemos crecido a lo que buscábamos, que era 20-80 y íbamos por 30-70 como para poder tener incluso un resultado diferente, porque se sabe que en otros ramos tenemos mejor rendimiento técnico, ¿no? Y el resultado, bueno, como nosotros tenemos proceso de capitalización con las cooperativas, que es una ventaja para el sistema asegurador también, porque nosotros no retiramos dinero, sino que queda todo acumulado en el patrimonio neto, ha hecho que crezca considerablemente también el patrimonio en este año, ¿no? Así que es así. Y la proyección, bueno, ya ahí entramos en las generales de la ley. Todos estamos iguales, como decía un viejo amigo, con la bola de cristal empañada, ¿no? No ve claro. Pero si se cumpliera lo que tenemos en presupuesto, y yo hoy a la mañana mientras tomaba otros mates pensaba que podía ser así, porque en las épocas de crisis, en la peor crisis que tuvo la Argentina, que fue el 2002-2003, el sector de la actividad económica que en el PBI más creció fue seguros, porque es donde hay una necesidad de proteger los patrimonios y es muy difícil que la gente deje de asegurar. Ante la posibilidad de pérdidas, por otro lado, cuida su patrimonio, ¿no? Así que creo que va a haber permanencia en la renovación. El problema es que Seguros Nuevo es lo que se puede complicar por esta situación de restricciones en la oferta o de disminución de oferta o de disminución de demanda también, ¿no? Para Juan esta pregunta. Si tuvieras que hacer un balance de tu gestión hasta ahora, ¿qué fue el mayor logro que hayas tenido? ¿Resistencia, que lo pudiste lograr y qué te falta hacer? Yo creo que el mayor logro fue volver a posicionar a la Argentina en el mundo en materia de seguros, por lejos. Porque eso tiene un montón de implicancias que quizás no son grandilocuentes, pero se ven en el día a día. Nosotros tener una asistencia técnica del Tesoro trabajando día a día con la superintendencia no tiene precio en lo que es la formación del personal de la superintendencia. El cambio cultural que le significó a la gente interactuar con sus pares de la región y del mundo levanta la vara, nos desafía constantemente. Ayer estuvimos hablando con la gente de Río Uruguay Seguros de generar un sandbox para entender cómo son los proyectos de Insurtech, tener una regulación particular, trabajar con microseguros. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, quizás no fuimos tan creativos, pero sí preferimos copiar lo que estaba bien hecho y las mejores prácticas. Y esa inserción internacional, ese volver al mundo, generó empatía.
la verdad que el mundo nos acompañó un montón. Nos dieron lugar a nosotros que veníamos, después de 5 años o 7 años de ausencia, creo que era la última presentación que había tenido la Argentina en este contexto dentro de un comité ejecutivo, nos dieron la oportunidad de organizar el primer Insurance Forum a nivel global, la participación del seguro en el marco del G20, la consecución de Japón en el marco del G20, que me llamen a mí ahora para que convenza a Arabia Saudita para que siga haciendo este evento, que vengan a hacer el Global Seminar en IAS, que Sancor Seguros se haya podido traer la Asociación de Ginebra a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es un trabajo consistente de una industria que se alineó en este proceso. Muchos actores de la industria se alinearon en este proceso. Fue un esfuerzo conjunto, no es solamente de la superintendencia, porque todos estos logros se hicieron con apoyo de la industria. Y creo que ese es el mayor logro, porque eso marca un sendero que no importa quién esté a cargo de la gestión, desandarlo va a tener sus costos. Entonces, me parece que si seguimos con ese camino y si seguimos con ese rumbo, también como decía un amigo mío, hay que ponerle el rumbo al buque, después el capitán decide la velocidad. Es lo más importante que yo dejaría como legado de la gestión. Y en cuanto a las cosas que me faltaron por hacer, yo creo que también está en un poco la velocidad del capitán. Quizás en algunos momentos fuimos muy prudentes en tomar algunas medidas más fuertes de capitalización del mercado cuando las condiciones financieras lo permitían, y no fuimos demasiado rigurosos en materias de resultado técnico, también en estos momentos que la volatilidad financiera no era tan importante. Ese era el momento de haber tomado algunas normas, como por ejemplo la capitalización de compañías que estaban haciendo cash underwriting, venta bajo costo. Ahora bien, tomar ese tipo de medidas cuando la volatilidad financiera, cuando las tasas están arriba del 40%, no tiene sentido. En ningún lugar del mundo se aplicaron ni se pueden aplicar. Y lo otro que creo que es una gran deuda de la gestión es no haber logrado la unificación del mercado. En los mercados que uno ve que el seguro tiene una función económico-social importante y realmente está en el centro de la agenda económico-financiera, es un mercado unido. Es un mercado donde el seguro como tal tiene una representatividad ayer contábamos el ejemplo de España. Pilar González de Fruto es la titular de UNESPA y participa del consejo de lo que es nuestra UIA, ¿está bien? Está sentada en la mesa, también es una de las 6 importantes. ¿Por qué? Porque el seguro es importante. Ahora bien, el seguro es el seguro, no son 200 cámaras que tienen intereses sectoriales y particulares, tienen una concepción de industria. Y eso me faltó lograr tener la capacidad de convencer a los distintos actores de que era mucho más importante lo que podían representar unidos que separados. Pero también creo que tuvieron una oportunidad excelente de volver a estar dentro del marco de las decisiones económicas. Todos ustedes, Juan Carlos, tienen muchísima más experiencia que yo en el mercado del seguro. Pero yo sé, por lo que me dicen los distintos actores, es que muy pocas veces tuvieron tanto acceso o al presidente de la Nación o a los distintos ministros y participar de lo que es el centro de las decisiones económicas. Bueno, eso con una industria unida hubiese sido todavía mucho más fuerte. Hay una parte que marcó recién Juan Carlos que me parece que es la más importante. Los cambios culturales no son de un día para el otro. Y si vos trabajaste 40 años vendiendo pan, manteca y dulce de leche, es muy difícil explicarte que a partir de mañana tenés que vender verdura porque tu hijo te salió vegano, ¿está bien? Entonces, esto es un cambio cultural, esto es un desafío enorme. Y en ese desafío enorme necesitas capacitar. Y la realidad es que ahí hay una tarea conjunta de todos, porque yo creo que la oportunidad histórica que tiene la industria del seguro, ni hablar en estas zonas donde yo me crié con Río Uruguay Seguros, ¿está bien? Yo no sé si Río Uruguay Seguros no tiene mucha más representatividad en alguna región que el mismo banco o la misma, digamos, cualquier otra plataforma donde uno puede, digamos, dejar el ahorro de su familia.
Pero el desafío es mucho más profundo. El desafío es pasar de una cultura del consumo a una cultura del ahorro. ¿Está bien? Entonces, muchas veces no le caigamos al productor o a la compañía de seguros. Hay un desafío cultural enorme que es entender, tengo que ahorrar para vivir. No puedo vivir día a día, tengo que ahorrar. ¿Está bien? Tengo que generar un ahorro y ese ahorro tiene que ser sistémico y lo tengo que confiar a quien yo considere que lo administra mejor. Y ahí entras en un tema de confianza, de riesgo y demás. Bueno, creo que dejamos las bases para que esto se desarrolle. Ojalá no las perdamos, ojalá no las profundicemos, pero tenemos una oportunidad histórica de generar ese cambio cultural. No pretendamos que sea de un día para el otro, aunque, como dijiste vos bien, en Brasil es un ejemplo donde la industria aseguradora se multiplicó por 4 en 7 años, creo que fue, por el desarrollo de estos dos productos de seguro de vida, que es el seguro de vida simplificado y el complejo, y la sociedad entendió, pero dentro de un marco distinto, porque ahorran reales, porque tiene otra situación. La gente no usaba cinturón para conducir. Claro. Y la gente entendió en pocos años que debe utilizarlo. Y hoy casi la gente no se dan caso. Sí, pero te voy a decir una barbaridad. ¿Sabes por qué uso cinturón yo? Porque mis hijos me hacen usarlo. Exacto, de eso se trata. ¿Está bien? La educación en las escuelas. La educación en las escuelas. Exactamente. Es así. Es así. Yo tengo, papá, ponete el cinturón. Entonces, los cambios culturales por ahí nos sorprenden. A mí me sorprendió ayer la compañía, ¿está bien? Pero me sorprendió. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a Río Uruguay Seguros y encontrarme lo que me encontré. Nunca, pero en serio, Juan Carlos. El grado de avance tecnológico, de involucramiento con la comunidad, de participación en la educación, de los empleados, nunca. ¿Está bien? Están haciendo cosas que están totalmente avanzados en respecto a un montón de compañías que decís, che, son compañías internacionales, tienen mejores prácticas. La Argentina también es muy particular en materia de seguros, ¿está bien? Tiene compañías, tiene cooperativas, compañías regionales que son no solamente muy sólidas, sino que están en avanzada en un montón de cosas. Y apuestan a capital emprendedor, apuestan al desarrollo de nuevos proyectos para la industria a nivel regional. Hay que rescatar también la parte esa positiva. Última pregunta y ya nos tenemos que ir al otro evento. Soy cualquiera. Juan Carlos, Sí. ¿cómo marcha el proceso de transformación digital de Rus? Bueno, eso va como Frazier y Cassius Clay o Mohamed Ali, ¿no? Es una buena pelea es esa. Lo viejo con lo nuevo, ¿no? Incluso una concepción distinta en el pasado respecto de la concepción que hay que tener ahora. Voy a repetir una palabra que me enseñó, una frase que me enseñó Luc Pertin, que es un asesor nuestro. El empresario de seguros sabe que necesita cambiar, pero no sabe cómo. Y el tecnólogo es el que tendría que hacerlo, pero no sabe cómo resolver porque no conoce seguro. Este descalce entre oferta y demanda de conocimientos tecnológicos, sobre todo de conocimientos, de software, no es de herramientas, es de soft, todavía no calza. Y es todo un proceso interesantísimo. A nosotros nos está costando un estrés enorme. Estamos, incluso acá hay tecnólogos, acá hay una cooperativa que es de primer nivel en la Argentina y que está en el mundo, que es de Rosario. Acá hay proveedores locales que están trabajando también a nivel internacional. Por suerte en este pueblo, como hay universidades y sobre todo desde lo tecnológico, desde lo informático, podemos lograr no depender de cosas raras o de altos costos para comprar humo a veces, ¿no? Sino que por el contrario estamos trabajando de una manera muy práctica, muy con lo nuestro. El core es nuestro, nosotros no lo compramos y lo que se va haciendo es modificando permanentemente de esta manera y estamos desconformes con lo que tenemos, pero creemos que vamos a llegar a lo que nos da conformidad. Lo bueno que tiene que los costos para llegar a eso, comparado con lo que es el mercado, con lo que es la oferta que existe, es muchísimo menor para nosotros. Y esto ha sido, qué sé yo, vivir con lo nuestro en el interior. Es más o menos así como se podría definir. Así que yo me siento que vamos por un muy buen camino.
que tenemos asesores de muy buen nivel que nos van llevando, más la práctica de toda una vida. Acá se creó el centro de cómputos y el core propio en el año 78, 77, y se fue modificando permanentemente, así que tenemos toda una historia de algo autóctono nuestro, de Made in Casa, que bueno, genera esa cultura que decía Juan recién, donde seguimos defendiendo a ver cómo podemos mejorar lo nuestro con lo nuestro, ¿no? Así que en definitiva creemos que vamos a alcanzar, a ver, por ahí puede parecer una petulancia, pero yo creo que podemos llegar antes de lo previsto si es que seguimos trabajando de esta manera a tener una oferta tecnológica o digital mucho mayor que la que estamos teniendo en este momento y que la que pueda tener el mercado, o promedio del mercado, digamos, ¿no? Bueno, cerramos con un aplauso y agradecemos. Por supuesto, los invitamos al centro comercial a partir de las 11.